Vamos a disponernos para meditar la palabra. Recordarán que ayer estuve compartiendo cuando Jesús, unas horas antes de llegar a ese momento cumbre de su propósito aquí en la tierra, que era morir en la cruz del Calvario y después resucitar al tercer día, Él le advirtió a sus discípulos que por causa de su nombre habría que sufrir mucho. Pero les aseguró que Él estaría con ellos. Hoy en día, hermanos, tenemos un gran problema. Unos predicadores se van a los extremos, ¿verdad? Llevando a la cristiandad a vivir una vida superficial, pensar solamente en el dinero, en la prosperidad. Eso es para el mundo. Después encontramos un gran problema con muchos cristianos que cuando se les habla de lo que Jesús dijo, que por causa de su nombre habría que pagar un precio, tampoco están dispuestos. Pero lo importante, hermano, es qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Es cierto lo que Jesús dijo? ¿Ocurrió lo que Él les avisó que había de ocurrir? ¿O no? Si lo que Jesús dijo se cumplió, entonces tenemos que aceptar lo que Él dijo a sus discípulos que iba a ocurrir. Si no está escrito, entonces Jesús se equivocó y dijo algo que no era cierto. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que todo lo que Jesús dijo se ha cumplido. Y tenemos esa seguridad, hermanos, Jesús va a estar todos los días con nosotros. Estemos en pruebas o no lo estemos, Él estará ahí a nuestro lado. Lo vemos, no lo vemos físicamente, pero si somos verdaderos cristianos, lo sentimos. Amén, lo sentimos. Está ahí, lo vemos tantas veces, moverse a nuestro lado y ayudarnos, está ahí. Amén. Así que voy a orar y vamos a leer algunos pasajes sobre este aspecto. Padre, gloria y honra a tu nombre. Una vez más te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, una vez Jesús resucitó y encomendó a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio. Después de la venida del Espíritu Santo, cuando lo vemos en el capítulo 2, donde dice que todos los que le estaban esperando fueron llenos del Espíritu. Y es muy importante, hermano, que para trabajar para Cristo seamos llenos del Espíritu. ¿Amén? Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Lo que tiene que llenar nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Es fundamental porque esta es la fuerza que recibimos del cielo. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, como la palabra dice, en medio de las pruebas, no importa la que sea, la vamos a superar con gozo y con alegría. Porque vamos a identificarnos con lo que el Señor ya pasó. Vamos a experimentar las marcas de Cristo. Hay que muchos cristianos huyen de las marcas de Cristo. Hay que identificarse con la vida de Cristo. Amén. No nos dejemos engañar, hermano. No recibamos un evangelio barato. No nos dejemos confundir. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos ayuda a superar las dificultades en la vida. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Jesús dijo que por causa de su nombre, que habría personas, y también que muchas personas llegarían a matarlos y a perseguirlos a muerte y meterlos en grandes aflicciones, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Pero Jesús les dijo, actúan así porque ni conocen a Dios ni me conocen a mí. Hermano, no tiene sentido matar para servir a Dios. No tiene significado.
vamos a llegar a matar a nuestro prójimo y decir que estamos sirviendo a Dios. No tiene sentido. Nosotros estamos sirviendo a Dios. El que sirva a Dios lo que hace es salvar de la muerte a los demás. Sacarlos del engaño y traerlos a Cristo para que les salve. Y tenemos que luchar por la justicia o en contra de la injusticia. Este es el verdadero evangelio. Mire, el primer mártir que encontramos en las Escrituras se le llama Esteban. Muchas veces vemos que personas mueren y podemos llegar a pensar, se lo merece. Algo malo habrá hecho. Quizás no tenía fe y por eso el Señor le ha quitado la vida. Pero hay pasajes en la Escritura en los cuales sí es cierto que el pecado puede anticipar la muerte, como en el caso de Ananías y Zafira, que por robar a Dios, y no estoy hablando de dinero, amén, sino por su actitud en su corazón, murieron anticipadamente. Pero Esteban, pues si lo miramos en ese aspecto, no merecía la muerte. ¿Por qué? Porque bueno sería que los predicadores de hoy, integrándome un servidor, reuniéramos las condiciones de este hombre que era un simple diácono. Imagínense, simplemente yo quisiera leer la vida de este hombre. Las condiciones que tenía que tener un simple diácono en la iglesia. Hechos 6, dijeron los apóstoles, en el versículo 3, buscad, pues hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Esto era fundamental, que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de Dios, por cierto, no mundana, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese lo que se requería simplemente para ayudar a los necesitados en la iglesia, para repartir la comida de la ayuda. Se requería estas condiciones. ¿Qué era el trabajo que iban a hacer estos jóvenes? Ayudar a las personas que tenían necesidad en la iglesia. Así que si nos ponemos al nivel exigido por la palabra, pues la verdad es que nos falta a veces todavía mucho camino que recorrer, ¿verdad? Y no estoy juzgando en ningún momento, sino son las condiciones de la palabra. Bueno, la verdad es que Esteban reunía estas condiciones porque uno de ellos era él, Esteban. Porque dice el verso 8, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese, la gracia recibida de Dios a través de este hombre. ¿Cuándo vemos nosotros los milagros, hermano? Cuando hay un milagro nos asombramos de ver que hay un milagro. Es un asombro para la iglesia cuando ve un milagro. Pues en ese tiempo un milagro, o más bien asombroso era cuando no se veía el milagro. Amén. Ahora, a ver, ¿este hombre merecía morir? Sí, pero Jesús había dicho que podía ser que muriera. Él con antelación les había avisado a sus discípulos, os entregarán en las sinagogas y os matarán. Esa es la realidad. Es la realidad. En 7:55, después de la historia que vemos aquí, de lo que Esteban pronunció ese mensaje largo,
ante los que le acusaban, dice el verso 55 de este capítulo, vamos a leerlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, no en la tierra, amén, no en el materialismo, sino en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra o a la derecha de Dios Padre. Esto voy a ver al final, cuando ya le iban a apedrear, cuando le estaban ya llevando a la muerte. Jesús le había dicho, vais a sufrir por mi nombre y muchos tendréis que morir antes de tiempo por causa de mi nombre, pero yo estaré con vosotros. Así que cuando Esteban tuvo esta visión, si usted lee los versos siguientes, les dice, o pronuncia unas palabras muy parecidas a las de Jesús en la cruz. No les tenga en cuenta este pecado. ¿Cómo puede un hombre perdonar después de ser apedreado a muerte? Solamente el poder de Dios puede hacerlo, hermano. Un corazón lleno de la vida del cielo puede llegar a hacer así. Muerte, pero Jesús con él. Y el Señor le dio una visión, dice, Esteban, tu tiempo en la tierra se acabó, pero mira dónde viene. Hermano, no pierda esta visión, que nosotros estamos en la tierra de paso, es un propósito de Dios en nuestra vida. Vamos al cielo, amén. Vamos con Jesús. Y a este lado de la vida solo hay sufrimiento, calamidades y desastres. Pero estamos aquí porque tenemos que dar testimonio, somos luz y la sal de la tierra. Y Dios tiene en nuestro tiempo en sus manos, como estaba la vida de Esteban. Era un hombre santo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este hombre, yo no digo que no fuera pecador, porque todos somos pecadores. Y todos de alguna forma necesitamos cada día limpiarnos en la sangre de Jesús. Pero está muriendo por Cristo, por predicar la verdad, hermanos. Así que no nos extrañe que en cualquier momento tengamos que sufrir persecuciones si andamos en la verdad. Porque andar la verdad o hablar la verdad es denunciar el pecado ahí fuera. Y la gente no está de acuerdo con nosotros. Mire, si usted quiere hacer enemigos, denuncie el pecado. Si usted tolera el pecado a su familia, si usted tolera el pecado en la iglesia, si usted tolera el pecado ahí fuera y no lo denuncia, usted va a ser amigo de ellos. Vamos a ser amigos. Empieza a denunciar el pecado. Muéstrales lo que son. No que vaya por ahí usted sacándole la falta a la gente, sino predíqueles la palabra. Y verá cuántos enemigos se van a levantar. Pero nosotros, hermanos, estamos para proclamar la verdad. Porque la verdad hace libre a las personas. La verdad liberta a las personas. Ella nos hace libre. Ella nos da victoria. Ella nos da la fuerza para vivir y para enfrentar las dificultades. Mira que Esteban no estaba ahí llorando. Ay, Dios, me abandonaste. Mira que me estás castigando. Tenía puesto los ojos en el cielo y ve a Jesús. Ya había dicho, en los momentos más difíciles yo estaré con vosotros. Hermano, Jesús está ahí para ayudarnos. Él siempre está con la mano extendida para ayudarnos, hermano. Él quiere que tú y yo nos acerquemos cada día más a Él. Hemos de despojarnos de todo aquello que nos asedia, que nos impide acercarnos a Jesús. Tenemos que empezar a vivir el Evangelio. Dejemos de vivir un evangelio barato, hermanos. No dejemos que la gente nos engañe, nos confunda. Vayamos a la palabra y vamos a ver qué dice la palabra. Vivamos por la palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Se cree que fue el primer mártir, por lo menos reflejado en las Escrituras. En el capítulo 8, versículo 3.
Dice la palabra, Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a los hombres y mujeres, y los enviaba a cárceles. Saulo, ya saben que era más tarde Pablo, que se convierte de verdad al evangelio y cambia de vida y empieza a servir a Dios honradamente, como debe servir el hombre. Pero antes de su conversión se dedicaba a perseguir la iglesia y a encarcelar hombres y mujeres que predicaban el evangelio. Hermano, si se levanta una persecución, ¿qué va a hacer usted? Ya no viene más a la iglesia. Yo ahí, para que me cojan preso, voy a ir. Nos vamos a esconder. Es fácil el evangelio de hoy. Usted entra por ahí, se va cuando quiere, nadie le va a detener. Vivimos unos tiempos de refrigerio, gracias a Dios, y que siga, amén, que nos dé libertad. Aprovechemos este tiempo de libertad para vivir para Cristo, claro, no para vivir para el mundo. Eran encarcelados. Y un día pican a su puerta, amigo, me han dicho que usted es cristiano evangélico. ¿Yo? ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? Yo no los conozco a eso. Bueno, alguna vez fui a visitarles, pero es que no tengo nada con ellos. Oh, sí, señores, soy evangélico. Cristo les ama. ¿Ya les ha predicado el evangelio? Vénganse conmigo que verá a dónde le voy a llevar. ¿A dónde me va a llevar? A una cárcel. Gloria a Dios. Ay, Señor. Qué bien vivimos, hermano. Qué tiempo nos ha tocado vivir. Pero qué mal aprovechado el tiempo. Amén. No se ponga triste, que Cristo le ama. Amén. Él murió y él sufrió más que nosotros. Bueno, no sé si llega el momento que haremos. Que Dios nos dé gracia como a Esteban, amén. No se haga fanfarrón y diga que yo, Señor, si aunque todo esto te abandones, yo no te abandonaré. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno. Pero no tardó mucho también. Porque no pasaron unas horitas y le dice, oye, tú hablas como ellos. No, yo no. Porque cuando estamos con otro que es más fuerte que nosotros, nos hacemos fuertes, ¿no? Pero cuando nos lo quitan, ahí se ve qué clase de cristianos somos, ¿no? Hermano, tampoco Pedro hacía bien con apoyarse en Jesús, pero usted no se apoya en los hombres, porque es un peligro. Porque el hombre corre riesgo de caer. Y no sea usted como la enredadera, que se agarra al árbol, y cuando el árbol se seca, la enredadera también cae. Tenemos que estar bien agarrados a Cristo, que ese nunca se cae. Él nunca fracasa, nunca cae. Tenemos que estar con Él. Hubo una gran persecución de tal forma, hermano, que todos los creyentes en Jerusalén, en sus contornos, tuvieron que salir. Perdieron sus bienes, sus casas. Tuvieron que abandonar a las familias no convertidas. Entre ellos estaba Felipe. Felipe se fue hacia Samaria, ahí empezó a predicar el evangelio, hubo un gran movimiento de conversiones. Era otro diácono utilizado grandemente por Dios. Hermanos, oraba por los enfermos, sanaban, reprendía a los espíritus, salían, eran liberados los endemoniados. Hacía grandes prodigios, tremendos prodigios, Felipe. Otro de los diáconos. Y el Señor le dice un día a Felipe, Felipe, ponte en marcha, vete hacia un desierto.
Y Felipe, como era un hombre que estaba en contacto con el cielo y obedecía, y no se aferraba a estar en un lugar ahí. Se fue y dejó que el avivamiento siguiera. Y el Señor se lo llevó a hacer otra labor, y ahora se lo lleva a predicarle a un hombre en el desierto. A nosotros nos gustan las multitudes. ¿Cómo vamos a predicarle a un hombre ahí que ni lo conocemos? Y además era negrito, morenito. Porque era un etíope, y los etíopes creo que son morenitos, un poquito tostados. Bueno, no importa, porque el alma no sabemos de qué colores, amén. Son todas iguales, me imagino. Los colores aquí a este lado de la vida, después todos vamos a estar igual en el cielo, amén. No importa, allí no hay raza ni color. Y dice que se fue a predicar el evangelio, hermano. Claro que sí. Pero el Señor lo recompensó para demostrarle que Él estaba con él. Y dice en el capítulo 8, versículos 39 y 40. Vamos a leer lo que pasó con Felipe. La recompensa que tuvo por la obediencia a la palabra, amén. Dice así la palabra, 39 y 40, del capítulo 8 de Hechos. 39, ¿verdad? Dicho así. Cuando subieron del agua, después de bautizar a este hombre, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el otro hombre, el eunuco, no lo vio más. Siguió gozoso el camino, quiere decir que se había convertido, porque el gozo es el resultado de la salvación, ¿eh? Sabe que el gozo es el resultado de la salvación. Esto demuestra que este hombre se convirtió de verdad. Por eso obedeció la palabra también. Siguió gozoso su camino, se fue hacia Etiopía, de donde procedía. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Así que le pagó el viaje. ¿Y cómo fue ese viaje? Tuvo la experiencia que tuvo Jesús cuando vino del monte de la tentación hacia su ciudad natal, por el poder del Espíritu. Hermano, el Señor va a estar ahí para socorrernos. Y si tiene que hacer un milagro con un propósito, porque ve la necesidad, el Señor va a suplir tu necesidad. Amén. Él va a suplir tu necesidad. Pero eso sí, hay que estar en contacto con el cielo. Amén. Dos hombres que estaban en contacto con el cielo. Dos hombres recompensados, que tuvieron que sufrir. Bueno, uno tuvo que morir, joven. El otro tuvo que tener pérdidas económicas. Ay, que da, que no me vayan a quitar. Uy, si pierdo la cuenta del banco. Uy, si pierdo el terrenito, la casita. Parece como que eso es todo lo que tenemos, los cristianos. Cristo es mucho más importante, hermano. Nos aferramos tanto a este lado de la vida como si fuéramos de este mundo, hermano. Que no somos de este mundo, que vamos hacia el reino de los cielos, amén. No les importó nada, porque ellos habían entendido que tenían un propósito en la vida, que el Señor los había llamado para utilizarlos para su gloria. Y ellos entendieron las palabras que el Señor les había dicho. Hermano, qué importante cuando entendemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida. Todo es diferente. Mientras no se aplica, no. Pues muchas veces conocemos mucho, pero hacemos poco, y es un problema. Porque como siempre les digo, nos volvemos cabezones. Y usted no sabe lo malo que es ser un cabezón. Porque al cabezón no hay forma de convencerlo. Usted sabe que cuando habla con un muchacho, con alguien, y no viene a razón, le dice, es que cabezón eres, ¿no? Tenemos, hermanos, que estar dispuestos a dejarnos cambiar. Porque esto es lo que nos hace victoriosos. Amén. Bueno,
El siguiente personaje lo tenemos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Es un hombre llamado Jacobo, que creo que es Santiago también, pero no es Santiago que escribió la epístola, porque este era hermano del Señor por la vía de la carne también, sino posiblemente fue el que vio la transfiguración con Pedro y Juan, posiblemente. Por lo menos fue un hombre que vivió cerca del Señor, amén, que lo conoció bien. Ahora, muchas veces los hombres, por agradar al hombre, hacen barbaridades. Y Herodes era un tipo de estos, que por agradar a los hombres se metió en grandes problemas. Y cogió y encarceló a Pedro y a Jacobo. Los encarceló. Porque dice la palabra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por tanto, es el mismo que estuvo en la transfiguración, ¿se acuerda? Así que él tenía una visión del Hijo de Dios, amén. Sabía quién era Jesús. Y Herodes, para agradar a los judíos, pues lo mató. ¿Qué importa? Con tal de agradar a estos hombres, hago lo que sea necesario. Y no estaba contento porque como vio que de esta forma él recibía favores y se puso a bien, pues dijo, pues voy a guardar a Pedro unos días en la cárcel y lo voy a matar también. Mató a Jacobo. La verdad es que Jacobo, como Pedro y Juan, tuvieron una experiencia extraordinaria en el monte de la transfiguración, porque vieron la gloria del Hijo de Dios. Tuvieron una visión tan extraordinaria, tuvieron ese gran privilegio. Juan y Pedro más tarde tuvieron la oportunidad de hablarnos de esos, con detalle de esas cosas en sus cartas, ¿verdad? Pero Jacobo no se le dio la oportunidad ni de escribir una letra, pero tuvo el privilegio de morir por Cristo. Y una de las cosas que tenemos que entender, que quizás glorificamos más a Dios muriendo por Él que escribiendo de Él. Aunque cada uno le toca la parte que le corresponda de parte de Dios y no nos vamos a meter en ese aspecto. Habrá los que escriban y habrá los que mueran. Pero hay que aceptar las dos partes a iguales. Y de la misma forma que Pedro glorificó a Jesús hablando de su palabra y escribiendo sus cartas, y Juan su evangelio y demás cartas que tenemos de él, pues Jacobo le dio la gloria a Jesús muriendo por él. La historia, hermanos, es que la historia de Pedro la conocemos también, que ya la compartimos no hace mucho, en la cárcel. Mientras el Señor no hace nada por Jacobo y lo deja que lo mate Herodes, con Pedro no pensó igual y mandó un ángel para que lo sacara de la cárcel. Y se burló de Herodes y se burló de todos. El ángel fue, lo sacó y lo llevó a donde estaban los hermanos reunidos orando por él. Así que vemos cómo Dios puede actuar. Pero así como estuvo con Pedro para sacarlo de la cárcel enviando un ángel, también estuvo con Jacobo a la hora de su muerte. Él estuvo ahí, hermanos. Pero debemos de recordar una cosa muy importante, que Dios también tiene en cuenta lo que la gente hace en contra nuestra. Porque Herodes era un hombre con muchos privilegios del punto humano. De tal forma que dice más adelante, el capítulo 12, por los versos 20 en adelante, que en una ocasión Herodes, vestido con ropas reales, salió a un lugar donde solía ponerse.
Y él dio una palabra, un gran político, de tal forma que el pueblo le agradó tanto que dijo, esto no es voz de hombre, esto es voz de Dios. Pero Herodes no reprendió al pueblo y le dijo, yo no soy Dios, soy un hombre, soy mortal como vosotros. Él se otorgó esos honores. ¿Y qué le ocurrió a Herodes? Pues nos dice los versos 21 al 23 del capítulo 12, para que vea que el Señor también nos tiene en cuenta, y cuando alguien nos hace algo, también a su debido tiempo pide cuentas. Dice así, 21 al 23, vamos a leerlo. El día señalado, Herodes, vestido de ropa real, en lo que les he dicho, se sentó en el tribunal y los arrengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, inspiró comido por gusano. Anda, Herodes, manda a tu ejército a ver si te puedes defender de los gusanos. Esto quiere decir que murió de una enfermedad que expulsaba posiblemente una enfermedad mala, que todo su cuerpo se pudrió. Y así que acabó el hombre que se otorgó un honor que no le merecía. Hermano, hoy en día, si realmente el Señor tuviera que actuar como actuaba en ese tiempo, ¿cuántos caerían, hermano? Y no estoy hablando de los políticos de ahí, sino de dentro de las iglesias. Que se otorgan honores que no se merecen. Que se creen superhéroes. Que hacen creer a los creyentes que ellos son superhéroes. Mortales, miserables hombres. Que están robando la gloria a Dios. Que hacen creer al pueblo lo que no es. ¿Qué es? ¿Qué somos, hermanos? Somos siervos inútiles. ¿Qué somos nosotros los hombres? Siervos inútiles. Que si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos aportar? Por tanto, hermano, hay tantas historias que podríamos mencionar solo en el libro de Hechos, de que el Señor les dijo, vais a sufrir, no os engañéis, queréis ser mis discípulos, vais a sufrir. Pero yo estaré con vosotros. Para ayudaros en los momentos difíciles. En el momento de la muerte, aunque te claven la espada, no te hará daño. Aunque te metan en un congelador, no te helarás. Aunque te metan en una caldera de aceite hirviendo, no te quemará. Yo no sé los que han pasado por esa experiencia, he escuchado testimonios, ¿verdad? Los países comunistas han cogido a cristianos y los han desnudado a familias enteras y las han puesto en Siberia, por esas zonas, con esos inviernos de frío. ¿Negáis a Jesús? Si no, hasta que no neguéis a Jesús, no os devolvemos la ropa. Hay hermanos que han compartido a través de libros y de cosas que venía un viento caliente alrededor de ellos y era como si tuvieran una estufa. ¿Ves? Para los otros, pero para ellos calentitos. Casos, no sé si en todos. Por tanto, han tenido grandes experiencias, hermanos, que el Señor ha estado con ellos protegiéndoles. Así que cuando venga la prueba, el Señor estará con nosotros. Démosle gloria a Dios. No nos quejemos, hermano, no te quejes. Alaba a Dios en medio de la prueba. Alaba a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Saca algo por quejarse? No sacamos nada con quejarnos. Lo único que podemos recibir es un palo si nos quejamos.
Yo creo que el Señor si la alaba nunca te va a permitir. Nos quejamos, el Señor no deja que estemos más en la prueba hasta que aprendamos la lección. La alabamos, rápidamente salimos de la prueba. Hermano, ser cristiano es pagar un precio. Pero vale la pena ser cristiano. Vale la pena estar con Jesús. Porque Él está con nosotros. ¿Amén? Él nos ama. Entrega toda tu vida a Él, sin condiciones. Déjala que Él la lleve. Descansa como un niño sobre sus brazos, que Él te va a ayudar siempre. Confía en Él. Al 100% que Él no te dejará caer nunca. Estarás bien protegido en sus manos. Amén. Porque Jesús cuida de su pueblo. Siempre ha cuidado de su pueblo y siempre lo seguirá haciendo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas una vez más esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.